Una crítica a Byung-Chul Han, la revolución viral que dio origen al capitalismo. El afamado filósofo coreano Byung-Chul Han, radicado en Alemania, dice en uno de sus artículos, abro comillas, el virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Cierro comillas. Quizás la revolución viral, como llama Byung-Chul Han, no se produzca ahora con la pandemia del coronavirus y no derrumbe al capitalismo. Pero sí hubo una acción viral que se produjo hace 500 años y que a partir de ello se dio origen al capitalismo y a la modernidad. Vamos a demostrar a continuación que Chul Han se equivoca cuando dice que ningún virus es capaz de hacer la revolución, es decir, de hacer un cambio profundo. Hace 500 años, junto con los conquistadores europeos, llegaron a Abya Yala o Amerindia varios virus, como la viruela y el sarampión. Pero además el virus de la codicia desbordada y el virus desalmado de la acción inhumana. Las armas o las 10 plagas que cayeron sobre América, como dijera el padre Motolinia, fueron los instrumentos bélicos, la traición, las armaduras, los caballos, pero el más letal que trajeron los autollamados conquistadores fueron las armas biológicas o los virus, aunque al principio no fueran conscientes de aquello. Todas estas diferentes armas, de acuerdo a la mayoría de estudiosos serios, mataron alrededor de 55 millones de personas en todo el continente americano. Hoy, con la pandemia del coronavirus, podemos imaginar cómo habrá sido la magnitud de tal etnocidio y magnicidio frente a pueblos que no tenían ninguna defensa o anticuerpos ante los virus. En el caso actual de esta pandemia, no ha sido tan devastador el efecto porque muchos ya tienen anticuerpos de los virus que han existido anteriormente. Virus que, por cierto, todos emergieron en Europa y Asia. Y por el contrario, en la América profunda no existieron o se activaron algún virus mortal. Según un grupo de científicos del University College de Londres, en el Reino Unido, encabezados por Alexander Koch, en su artículo publicado en Quaternary Science revista, señalan que la población existente en América antes del primer contacto con los europeos en 1492 era de alrededor de 60 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población mundial de esa época. Y luego analizaron cómo cambiaron esos números en las siguientes décadas a consecuencia de la devastación por las
enfermedades introducidas, las guerras, la esclavitud y el colapso social, llegando a la conclusión de que la población se redujo a solo 5 o 6 millones en un periodo de tan solo 100 años. De esto nos cuenta en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún, quien escribía en el castellano de esa época lo siguiente sobre los pobladores indígenas u originarios. Las gentes se van acabando con gran prisa, no tanto por los malos tratamientos que se les hacen, como por las pestilencias que Dios les envía. En 1520, cuando echaron de México por guerra a los españoles, hubo una pestilencia de viruelas, donde murió casi infinita gente. Después de haber ganado los españoles esta Nueva España, en 1545 hubo una pestilencia grandísima y universal, donde murió la mayor parte de la gente que en ella había. Ahora, dice Bernardino, en agosto de 1576 comenzó una pestilencia universal y grande, la cual ha ya 3 meses que corre y ha muerto mucha gente y muere y va muriendo cada día más. Se conoce ahora que la epidemia de la viruela en América fue seguida por la del sarampión entre 1530 y 1531, el tifus en 1546 y la gripe en 1558. La difteria, las paperas, la sífilis y la peste neumónica también golpearon fuertemente a la población. Incluso la malaria y la fiebre amarilla, que se supone de forma errónea como naturales de América, están causadas por microbios originarios de los trópicos de Asia y del África, y que fueron introducidos en América por los europeos y los esclavos africanos. Fueron estos virus los que principalmente diezmaron y derrotaron a los pueblos indígenas de América, y de lo cual se aprovecharon los conquistadores europeos para dar el golpe final y hacerse o apoderarse de Abya Yala. Este hacerse fue principalmente posesionarse de toda su riqueza y llevársela a Europa, lo que les permitió salir del feudalismo y de toda la época medieval para construir la modernidad y el capitalismo. Esto quiere decir que si los virus no hubieran eliminado a la casi totalidad de los nativoamericanos, jamás hubiese surgido el capitalismo en Europa y quizás en ninguna otra parte del mundo. O que a pesar de la presencia de los virus traídos, si América no hubiera contado con las inmensas riquezas que tenía, no hubiera sido posible el renacimiento de Europa, la que era muy pobre luego de más de 1000 años de penumbras que abarcó toda la Edad Media. Por tanto, los europeos, de no haberse encontrado con las grandes riquezas de Amerindia, el medioevo se habría extendido hasta la actualidad, pues con qué recursos hubieran podido levantarse. En consecuencia, no cabe duda de que gracias a las riquezas materiales de los pueblos amerindios pudieron alcanzar el esplendor que hoy ostentan. En estos últimos 500 años han logrado gobernar el mundo a través de imponer su capitalismo y la modernidad, a partir de esta revolución viral que facilitó la invasión y la posesión de América o de Amerisque, otro nombre propio de este continente. Todos los investigadores y estudiosos anotan que el mundo cambió con el descubrimiento o con la invasión de América. Pero lo que no dicen los defensores del descubrimiento
es que no fue obra del conquistador en sí mismo, sino como consecuencia del virus de la viruela, el que abrió el camino para que los europeos se hicieran de este rico continente y pudieran crear el capitalismo. Fueron los virus los que vencieron al sistema comunitario de Amerrisque y efectivamente produciéndose una revolución viral de la cual sacaron provecho las monarquías europeas para dar un giro de 180 grados haciendo emerger otro mundo. Y de este virus biológico invasor surgió el capitalismo virus y la modernidad, que han seguido asesinando a lo largo de estos 500 años, destruyendo a la madre tierra y casi han extinguido a las culturas indígenas y a su sistema milenario de tipo comunal que creó tanta riqueza. Dicho de otra forma, el capitalismo surgió o fue parido por el virus de la codicia, que ha llegado a su clímax en el neoliberalismo actual, en donde se ha concentrado aún más la riqueza en el 1% de la población mundial. Esa es la ironía. Mientras en Europa arrasaba la hambruna, las enfermedades y la delincuencia, Amerindia era muy rica, casi sin enfermedades y con muy poca delincuencia. Prueba de ello es que en Amerrisque o América, las poblaciones indígenas no habían conocido las epidemias, pues eran poblaciones muy sanas que no lograron contrarrestar a los virus blancos. No hay registros de plagas en Abya o América antes de la invasión, lo que significa que las poblaciones originarias eran muy sanas, que cuando llegaron los conquistadores no tuvieron las defensas o los anticuerpos para enfrentarlos. Algo que se puede observar hasta el día de hoy, en que las poblaciones poco o nada afectadas por la civilización y que en el caso del coronavirus les afectó grandemente hasta que lograron encontrar fórmulas médicas propias para prevenirse o curarse. Dicho de otra manera, el nivel de salud de un pueblo es consecuencia de un tipo de vida basado en un paradigma de concepciones vitales. Si las poblaciones indígenas eran sanas y los llamados civilizados estaban llenos de virus, es que sus modos de vida y sus concepciones eran las generadoras de todo ello. Paradójicamente, los civilizados llamaron a los pueblos originarios como salvajes, cuando los que estaban llenos de virus venían de una sociedad salvaje y de un sistema de creencias que habían roto con la madre tierra y las leyes de la naturaleza. Entonces, fueron principalmente los virus los que facilitaron la invasión de Amerindia y la destrucción de las culturas originarias, para sobre sus cenizas montarse las monarquías europeas, sacando ventaja de ello y dar un giro al mundo con la creación de su oscuro capitalismo y de su modernidad. Sin la existencia o la presencia de estos virus, no hubieran podido conquistar Amerindia o Amerrisque, que contaba con una población de alrededor de 60 millones de personas. ¿Cómo hubieran podido lograrlo con tanta cantidad de gente? Pero sí fue posible con los apenas 6 millones que sobrevivieron esparcidos en un inmenso continente y a pesar del poco número que eran los europeos. Evidentemente que a los virus se suma la brutalidad del conquistador, pero por más crueles o rambos que hayan sido, sin los virus que exterminaron fácilmente a millones, hubiera sido imposible el tomar control de este inmenso continente. La empresa invasora que iniciaron las monarquías europeas para lograr controlar a 60 millones de personas
hubiera necesitado de millones de recursos económicos, de armas bélicas y de personas para conseguirlo. Pero con la ayuda de los virus fue más fácil apoderarse de América. Además que los pobladores originarios estaban diezmados psicológicamente y no solo físicamente, con tanta muerte y destrucción. Si hoy con el coronavirus la afectación a la salud mental ha sido grave, ¿cómo habrá sido con millones de personas muertas por todo lado? Se conoce que los conquistadores llegaban a ciertos sitios y se encontraban con miles de personas muertas y que los sobrevivientes escuchaban de la presencia de hombres extraños que llegaban. ¿Cuál habrá sido el pánico que se habrá generado? Muchos murieron sin haber conocido físicamente a los portadores de los virus, pues estos se expandían rápidamente y se convertían en su vanguardia, haciendo que los hombres que llegan atrás no tengan mayor complicación en sus propósitos. Sin embargo, igual fueron despiadados con los sobrevivientes para escarmentar a los que se resistían a ser esclavizados. Todo lo cual les hizo rendirse ante tan potente enemigo, el cual con su sola presencia ya provocaba muertes, sin que los pobladores indígenas se dieran cuenta que eran los virus lo que más les afectaba. Entonces, no fue la inteligencia ni la soberbia del conquistador como ahora resaltan lo que logró tomar control de Amerindia o de Abya, sino la muerte que venía con él y que luego, cuando se las identificó, fueron llamadas las enfermedades blancas. Entonces, las armas sofisticadas, los caballos, las armaduras y todo lo demás que trajeron, solo fueron un complemento para lograr el sometimiento de los pocos sobrevivientes. Si una población está desprotegida de estos males, se vuelve un asesinato en masa, algo que los invasores europeos lo sabían, pues vivieron aquello y sabían lo que les estaba pasando a los amerindios o a las poblaciones indígenas. Es más, se aprovecharon intencionalmente de ello, como lo cuenta uno de los episodios más trágicos, considerado precursor de la guerra biológica y que tuvo lugar en el fuerte Pitt, actual Pittsburgh, en Pensilvania, en 1763, cuando las tropas británicas, dirigidas por el mariscal Jeffrey Amherst, distribuyeron a los indios mantas impregnadas con el virus. Es el nivel moral y ético de los invasores monárquicos. De otra parte, Byung-Chul Han pone en relevancia la razón cuando dice: somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo. Cierro comillas. Chul Han parece olvidar que fue la razón pura y la razón instrumental las que construyeron el capitalismo destructivo. Desde que los griegos clásicos potenciaron a la razón sobre lo sensible, el emocional, los afectos, lo femenino, para dar paso a una razón oscura que tiene en su esencia una ilimitada y destructiva movilidad, parafraseando al mismo Byung-Chul Han. Por el contrario, nosotros estamos de acuerdo con Alan Turing cuando dice que ahora es fundamental el derrumbamiento de la razón en el centro de la personalidad y la recomposición de los afectos en torno a la razón y la comunicación. Una sociedad del care, en inglés, cuidados. Asimismo, se escucha a muchos intelectuales, incluso hasta en decoloniales, decir que el ser humano es depredador por naturaleza o que desde que existe sobre este planeta le ha afectado con su sola presencia al planeta.
y de acuerdo a ello hablan de antropoceno, es decir, la teoría de que el ser humano desde que apareció sobre la Tierra es el causante del actual cambio climático. Para nosotros, el responsable es el patriarcoceno, cuando procede a desacralizar a la naturaleza hace unos 5.000 años y crea la figura de un Dios masculino y único en el cielo, y que conducirá a la extirpación de idolatrías, la que posteriormente llevará a la extirpación de la madre tierra y de todas sus fuentes de vida. El patriarcalismo creó la civilización, la que a su vez dio origen al capitalismo. Abraham desacralizó a la madre tierra y a la diosa madre. Platón a su vez declaró la inferioridad de la naturaleza y Descartes la objetivizó, hasta llegar con la Ilustración a cosificarla e instrumentalizarla al extremo. Entonces, siento lo adecuado hablar de civilizaceno y de capitaloceno, antes que de antropoceno. Tanto es así que los primeros brotes de la viruela aparecieron en las tierras de Abraham, en las cuencas del Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia en el siglo V antes de la era común, en las primeras ciudades que surgieron en el mundo y que concentraban mucha población. Y luego el virus llegó hasta el Imperio Romano, que entre el año 165 y 180 mató a 5 millones de personas, sobreviviendo este virus hasta el siglo XIX, en que en Europa mató a 400.000 personas. Se calcula que en todo este periodo de 2.500 años, es decir, desde la época de Platón hasta recientemente en 1980, en que recién fue exterminado la viruela, fueron muertas 300 millones de personas en todo el mundo. Esto lo corroboran científicos como el filósofo Marius Bell, el biólogo Daniel Arbó, quienes en su publicación 14 maneras de destruir a la humanidad anotan que hasta la fecha el más letal de los virus ha sido el variola virus, causante de la viruela. El que si bien no ha provocado brotes tan concentrados en el tiempo, pero su supervivencia a lo largo de los siglos lo ha catapultado a ser el homicida número 1, calculándose que ha matado 300 millones de humanos, aparte de dejar numerosas personas con la piel marcada. Sin embargo, antiguos y nuevos virus siguen actuando y eliminando a las poblaciones indígenas actuales. Los pueblos de la Amazonía, que fueron colonizados hace un poco más de 100 años, también han sido afectados por diferentes virus, todos ellos traídos por la civilización y que les ha afectado enormemente. Si esto pasa actualmente con las poblaciones indígenas, ¿cómo habrá sido hace 500 años? Paradójicamente, los pueblos originarios no han tenido contacto o han tenido poco contacto con la civilización, no portan virus peligrosos y la reunión con ellos no presta riesgo alguno para cualquier persona que los contacte. Pero al contrario, ellos son grandemente afectados. Los llamados civilizados son un peligro para los que ellos llaman salvajes. Con esto demostrándose quiénes son verdaderamente los salvajes. ¿Cuál es la sociedad salvaje? La que viene de ontologías y epístemes contra natura. En enero del 2018, el medio británico The Guardian filtró una información del Ministerio de Salud Pública del Perú de que tenían evidencias de que el pueblo Nahua,
uno de los pueblos en aislamiento voluntario de ese país, estaban seriamente intoxicados con mercurio que utilizan las petroleras y las mineras que operan en su territorio. Los nahua no pudieron contrarrestar las infecciones respiratorias, muriendo la mitad de su población. Estas comunidades se internaron en la selva hace muchos años, escapando de los misioneros y de las caucheras. Los nahuas tuvieron su primer contacto con el mundo de los blancos o de la civilización en los años 80, lo que resultó en la muerte del 50% de su población por las enfermedades respiratorias e infecciones que sus sistemas inmunológicos no pudieron resistir. Si no fuera por The Guardian, esta realidad no se conocería hasta ahora, pues no les interesa que se conozca ni al gobierno ni a los poderosos del Perú. Solo son indios, dice. Desde hace 500, la historia es la misma. Antes y ahora, las poblaciones indígenas han sido y son las más vulnerables. Hasta en esto, los indígenas americanos y los africanos se encuentran en condiciones desfavorables de protección frente a las armas biológicas y tecnológicas de Europa y Asia. Y luego ellos se autodefinen como países desarrollados, del primer mundo, del progreso, etcétera, etcétera. En conclusión, ¿por qué en Amerindia no se desarrollaron estos virus mortales? Simple, por su estilo de vida comunitario, sostenible, equitativo, sensible, respetuoso con los demás seres de la vida, tal como lo eran todos los pueblos del mundo, hasta antes del surgimiento del patriarcado en Mesopotamia y que creó el sistema de ciudades y con ello el hacinamiento de la población, que hizo surgir el primer virus y el más mortal de todos, la viruela. Por ende, lo que nos enseñan las distintas epidemias y ahora la pandemia del coronavirus es que debemos retomar una vida complementaria con la naturaleza, una vida comunitaria entre todos los humanos y los no humanos. Debemos volver al campo y terminar con las metrópolis, que son las germinadoras de muchos males y donde está el centro de la vida consumista, depredadora, estresante, claustral. Recampesinarnos y renaturalizarnos en nuestras concepciones y formas de vida, para de esta manera reencontrarnos nuevamente y en otras condiciones con la madre tierra, construyendo un mundo más allá del patriarcoceno, del civilizaceno y del capitaloceno.